Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Muy buena noche para todos. Y bueno, gracias por la flexibilidad que usted ha demostrado en esta tarde. No es el día de la clase, no es el día de recibir el discipulado. Y sin embargo usted ahí está conectado. Le doy gracias, infinitas gracias. Bueno, seguimos nosotros desarrollando este tema. ¿Cuál tema? Es el tema de la soteriología. Es el tema de la doctrina de la salvación. Y estamos nosotros en un apartado bien importante que llamamos el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Recuerde que Ordo Salutis es el latín del orden de la salvación. Hasta el momento nosotros hemos visto algunos puntos de ese Ordo Salutis o de esa orden de la salvación. Hemos visto algunos cuantos. Comencemos con esa pregunta, por favor. Algunos cuantos. ¿Cuántos puntos hasta el momento hemos visto? ¿Cuántos puntos hasta el momento hemos visto? Sí, excelente. Sí, dos. ¿Cuántos? 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 Y ahora paso a preguntarle cuáles. Bien. ¿Cuántos y cuáles? Muy bien. Dos, muy bien. Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte. Bien. También nos alegra mucho que esté Ana Milena. Ana Milena ha retornado, ha regresado, ha vuelto a casa, ha vuelto a las clases, ha vuelto al discipulado. Imagínense lo feliz que nos hace Ana Milena. Démosle gracias a Dios por la vida de Ana Milena y démosle gracias a Dios por la vida de Gladys, que también pues hace parte ya de este equipo, de esta familia. Cómo nos alegra, de verdad. Démosle gracias a Dios por la vida de Edith, que también estaba como perdidita, pero pues des en cuenta que ha retornado también y ahí está conectada. Gracias, Señor. Entonces, hemos visto dos puntos de ese orden de la salvación. Y ahora, ¿cuáles? ¿Cuáles? Pues hemos visto la primera, que es predestinación o elección, y la segunda, que es el llamado eficaz, que es el que Dios hace. Recuerda que es el orden de la salvación, ¿no? Entonces aquí nos centramos, tenemos que mirar las otras partes del asunto, pero nos centramos exactamente en la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en la vida del individuo que Él escogió desde el principio para salvación. Bueno, entonces después de haber hablado de elección y después de haber hablado de el llamado eficaz, las dos cosas las hace Dios. Ahora tenemos que entrar a este punto, el punto número 3, y el punto número 3 es la regeneración. Escríbalo ahí, por favor. La regeneración. Regeneración. Bien. Que algunos han dicho, pero es que ese tecnicismo de regeneración, eso no aparece en la Biblia. Claro que sí aparece en la Biblia. Como algunos dicen que no aparece en la Biblia, sí está en la Biblia. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, búsquelo por favor, me avisa cuando ya para iniciar la lectura. Tito, capítulo 3, versículo 5. Encuéntrelo por favor y lo leemos juntos. Carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 5 y me avisa cuando ya, por favor. Ya, ok. ¿Alguien más? Ya, ok. Dice Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, dese cuenta que si aparece el término en la Biblia, y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo contiene un montón de verdades, si usted se pone a analizarlo a profundidad. El versículo habla de salvación, dice, nos salvó. Ahora, ¿de quién está hablando? Pues lea el versículo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, está hablando de Dios. ¿Quién nos salvó? Nos salvó Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque está claro que el hombre justificado por la fe
sin las obras de la ley, ya que todas nuestras obras no son sino trapos de inmundicia y no hay una sola obra que a nosotros nos pueda salvar o que contribuya en algo para la salvación. Por eso dice el texto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Salvos por misericordia. Algunos que dicen somos salvos por obras y otros dicen somos salvos por la misericordia de Dios. Y uno de los dos tiene la razón. Y el que tiene la razón es aquel que habla de la misericordia de Dios. Porque no hay un solo ser humano que pueda ser salvado por las obras. Ya que no hay un solo ser humano que tenga las obras correctas, las obras perfectas que exige el sistema de la ley para que un individuo pueda ser salvado por ellas mismas, es decir, por las obras. Por eso dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Y a continuación dice, por el lavamiento de la regeneración. Regeneración. Pasemos a darle una definición a esa palabra, regeneración. Como el término mismo lo indica, como la palabra misma lo indica, regenerar significa, dígame usted qué entiende por regenerar. Regenerar significa, dígame usted qué entiende por regenerar. Usted, no busque en ningún diccionario, no busque en el internet, sino lo que usted entiende en su cabeza acerca del término regenerar o regeneración. ¿Qué entiende usted ahí? ¿Qué definición usted daría ahí? ¿Qué significado usted daría ahí? Usted dirá. Esperamos las respuestas y en la medida en que aparezcan las respuestas, pues las vamos leyendo. Limpio de nuestra maldad, dice Gladys, gracias. Yo no sé si te puede decir Gladys o señora Gladys, no sé cómo decirte. Marta León dice un cambio. Gladys está bien. Ok, muy bien. Marta León dice un cambio. Dice cambiar mi forma de vivir. Ana Milena dice es como cuando algo está dañado y se arregla de nuevo. Como cuando algo está dañado y se arregla de nuevo. Bien. Ok. Aquí hay unas definiciones que sirven y otras definiciones que no sirven. Recuerde, a usted no le dé miedo contestar, no le dé miedo equivocarse, porque cuando uno se equivoca es cuando uno aprende. Cuando uno se atreve es cuando uno aprende. Si uno se equivoca, pues corríjame y yo voy aprendiendo, voy entendiendo y voy creciendo. Entonces no le dé pena, no le dé miedo participar. Dele más bien pena quedarse ahí en silencio y no participar. Bien, a ver. Cuando hablamos de regeneración o regenerar, usted debe ver que dentro del término está la palabra generar. Generar viene de la palabra Génesis, así se llama el primer libro de la Biblia, Génesis. Y la palabra Génesis, como creo yo que todos saben, significa algo. Primer libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Génesis. ¿Qué significa la palabra Génesis? La palabra Génesis significa, comencemos por ahí entonces. Génesis significa comienzo, principio, origen, comienzo. Así es. Muy bien. Eso significa la palabra Génesis, inicio. Ahora, cuando se habla de una regeneración o un regénesis, ¿sí? Regénesis. Siempre que usted encuentre ese re antes de un término, está indicando que, como rehabilitar, como reiniciar, como reoriginar, le estoy dando las claves de la respuesta, de modo que un regénesis o un regenerar o una regeneración consiste
Eso, el re significa volver, volver a Génesis. O sea, en español, ¿cómo quedaría? En español, ¿cómo quedaría? Que se cuenta que ese término regeneración ni siquiera pertenece a nuestro idioma. Hay que traducirlo. Regenerar, generar, de Génesis. Pero es un término que en nuestro idioma significa comienzo. Y el re, volver a. O sea, volver al origen, volver al inicio. O sea, es un reiniciar. Ahora, si nosotros revisamos el génesis de nosotros, pues nosotros tuvimos un inicio en este plano, un inicio en este mundo, un inicio en este escenario, un inicio en este planeta. Ese inicio se dio por medio de ¿qué? Hoy le repito el planteamiento y la pregunta. Cuando hablamos del génesis nos referimos al génesis de nosotros. Nosotros tuvimos un génesis, ¿cierto? ¿Hace cuánto? Calcule usted. ¿Cómo se dio ese génesis en este planeta? ¿Cómo se dio su génesis en este planeta? ¿Eso es por medio de qué? Pues que no se puede de otra manera. A todos nos pasó, a todos nos ocurrió. Es la experiencia de todos. Estamos hablando de su inicio en esta tierra, su origen en esta tierra, su aparición en esta tierra, su aparición en este planeta. Eso se dio por medio de qué? Eso se dio por medio de solamente 3 personas contestando. Eso se dio por medio de y usted puede calcular los años, usted revise su cédula y eche para atrás y haga cuentas. ¿Cuándo fue la última vez que sopló la velita del pastel? Ahí le estoy dando claves. O sea que eso ocurre por medio de un nacimiento. Esto ocurre por medio de un nacimiento. Llamamos un nacimiento físico. Ese fue su génesis. Ese fue su génesis. Esa fue su entrada, o esa fue su aparición, o esa fue su manifestación en este plano terrenal, en este planeta. ¿Se dio por medio de un qué? Por medio de un nacimiento físico. ¿Hace cuánto? Bueno, la hermana Marta León, que nunca le ha tenido miedo ni pena a decir, mire, yo tengo tantos años, entonces dice 63. 60. Bueno, no le estoy preguntando la edad a nadie, ¿no? Yo solamente le estoy diciendo, le estaba dando claves para responder. Calcule cuándo fue la última vez que usted sopló la velita de un pastel y haga cuentas de ahí para atrás. Ahí usted ya, cumplir años. O sea, el nacimiento físico. El nacimiento físico, muy bien. El nacimiento físico marcó su génesis. Ahora, si usted se pone a hacer cuentas desde su génesis hasta este momento, usted echa cabeza y usted dice, si yo pudiera cambiar cuántas cosas desde mi génesis, contando desde mi génesis hasta este momento de mi vida, pues cuántas cosas yo no cambiaría, cuántas cosas yo no modificaría, ¿cierto? El tema es que yo ya no puedo cambiar nada de eso. Lo que pasó, definitivamente pasó, ¿cierto? Muy bien. Aquí está hablando entonces el término en Tito capítulo 3 versículo 5, no está hablando de un génesis, sino que está hablando de un regénesis. Y yo creo que usted ya cayó en cuenta de qué está hablando acá. Porque si su génesis fue a través de un nacimiento físico, entonces su regénesis o su regeneración debe ser a través también de un nacimiento, pero en este caso ya no puede ser un nacimiento físico, porque eso ya no se puede. Eso fue exactamente lo que preguntó Nicodemo, ¿se acuerda? Nicodemo preguntó, pero ¿cómo yo, siendo viejo, puedo volver a entrar en el vientre de mi madre para lograr ese génesis de nuevo? No estaba hablando el Señor Jesucristo de un génesis físico, o sea, repetir el génesis físico, sino que estaba hablando el Señor de algo completamente diferente. Y que tiene que ver con un nacimiento. Y que es lo que conocemos nosotros como el nuevo nacimiento. Que no es un nacimiento físico, sino que es un nacimiento espiritual.
Entonces vamos corrigiendo algunas respuestas. ¿Por qué? Porque cuando usted respondió allá arriba, que yo le pregunté lo que usted entendía ah, por regeneración, entonces usted respondió como, por ejemplo, cambiar la forma de vivir o tomar algo que está dañado y arreglarlo, ¿sí? O levantar al caído y resulta que ninguna de esas cosas puede ser la regeneración. Porque es que es una cosa completamente diferente. Porque es que no se le olvide a usted que la regeneración ocurre en un individuo que según Efesios capítulo 2 versículo 1 está muerto. Está muerto. Y si está muerto, pues el Señor no va a arreglar ese muerto. El Señor no le va a dar medicina a ese muerto para que se mejore y para que no le duela. No es que al muerto ya ni siquiera le está doliendo, porque no ve que está muerto. Lo que el Señor tiene que hacer ahí no es mejorar al muerto. ¿Sí? Lo que el Señor tiene que hacer ahí no es transformar al muerto. Lo que el Señor tiene que hacer ahí no es cambiar al muerto. Lo que el Señor tiene que hacer ahí es una resurrección. Y entonces, como es una resurrección, el individuo que resucita, resucita para nueva vida en Cristo Jesús. Como es nueva vida en Cristo Jesús, es un nuevo nacimiento. Como es un nuevo nacimiento, es un nuevo comienzo, es un nuevo origen, es un nuevo inicio, es un nuevo génesis, o sea, es una regeneración. La regeneración es la doctrina que enseña que el hombre está muerto en delitos y pecados y que Dios por su infinita misericordia le da vida, como dice Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Dese cuenta, no cambia al muerto, no transforma al muerto, no mejora al muerto, no suaviza al muerto, no alienta al muerto, no, sino que ocurre es un milagro de resurrección. De modo que el individuo que resucita es un individuo totalmente diferente. ¿Por qué totalmente diferente? Tenemos que revisar otros textos. Pero primero, los textos ya comentados acá. Por ejemplo, Evangelio según San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 3. Juan 3.3, que contiene la conversación, o parte de la conversación, entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Que es donde el Señor Jesucristo habló claramente acerca del tema del nuevo nacimiento. Me avisa cuando ya, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 3. Me avisa cuando ya. Ya, listo. Ok. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta frase o esta afirmación la hace el Señor Jesucristo después de que Nicodemo afirma algo acerca de la persona del Señor Jesús. En el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note, nadie puede hacer estas señales. Primero lo llama maestro, ¿no? Y dice, ha venido de Dios como maestro. Y dice, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. A continuación el Señor le habla del nuevo nacimiento. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Cambiándole el tema? No, no le está cambiando el tema. Le está afirmando que la razón o la clave de las palabras del Señor, que la clave de las señales que hacía el Señor Jesucristo, era porque el Señor Jesucristo era hijo de Dios. Hijo de Dios.
La carta a los romanos, sin perder el Evangelio según San Juan, ¿no? La carta a los romanos, en el capítulo 1, Romanos, en el capítulo 1, deja claro lo siguiente. Capítulo 1, versículo 3. Dice, acerca de su Hijo, Hijo con H mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, hijo de David. A referenciarlo como hijo de David, está hablando de hijo del hombre. Hijo de David, hijo de Abraham, o sea, de ese linaje, no de ese árbol genealógico. Esa es su lista de antepasados. Hijo de María, o sea, su encarnación. O sea, el Señor Jesucristo tuvo que sufrir también un génesis en este plano terrenal. ¿A través de qué? A través del nacimiento. Porque está establecido por Dios, eso es ley divina, eso es un principio y un patrón divino, que todo ser humano que aparezca en este plano terrenal lo haga a través de un nacimiento físico. Entonces es reconocido como hijo de David o del linaje de David. Pero el versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, hijo de Dios. Quiero que note que el Señor Jesucristo era hijo de David, pero también era hijo de Dios. O sea, estaba relacionado con los hombres, por eso la Biblia lo llama hijo del hombre, pero también estaba relacionado con Dios de tal manera que la Biblia lo llama el hijo de Dios con H mayúscula, lo llama el unigénito y lo llama el primogénito, hijo de Dios. Ahora, si es hijo de Dios, pues es una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque un hijo de hombre no puede hablar las palabras que habló el Señor Jesucristo. Si es solamente hijo de hombre, pero no es hijo de Dios, no puede hablar las palabras que el Señor Jesucristo habló. Y no puede hacer las señales que el Señor Jesucristo hizo. Si es solamente hijo de hombre, pero no es hijo de Dios. Entonces aquí lo que el Señor Jesucristo está diciendo, porque a continuación habla del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento tiene que ver con la regeneración, y el nuevo nacimiento tiene que ver con el convertirse en un hijo de Dios, porque es lo que ocurre con nosotros a partir del nuevo nacimiento. Entramos a la familia de Dios. Entonces lo que el Señor aquí está diciendo es que solamente una persona, un ser humano, que ha experimentado lo que es nacer de nuevo, que ha experimentado lo que es la regeneración, puede hablar las palabras de Dios y puede hacer las señales que Jesucristo hizo. Por eso en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Ahora, yo veo el reino de Dios entrando al reino de Dios. Pero antes tengo que verlo ¿en dónde? Tengo que verlo en la persona del rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo. O sea, yo no puedo estar hablando de un reino ignorando al rey. El tema es que Nicodemo estaba hablando con Jesús, pero no sabía realmente quién era Jesús. Por eso lo llama rabí. Por eso lo llama rabino. Por eso lo cataloga como un maestro. Pero no lo puede reconocer, a esas alturas no lo puede reconocer todavía como hijo de Dios. Porque su entendimiento está embotado. Y está embotado, ¿por qué? Porque Nicodemo no ha nacido de nuevo. Si nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Si nace de nuevo puede ver. O sea que el nuevo nacimiento a uno le da luz. El nuevo nacimiento a uno le ilumina. El nuevo nacimiento hace que uno contemple al Señor Jesucristo en toda su majestad y lo reconozca como lo que Él es verdaderamente. El nuevo nacimiento hace que uno salga de la religión y vea y entre al reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que el reino de Dios es solamente para los que han nacido de nuevo. Nacido de nuevo. Para los que han experimentado un génesis. Otro génesis. Una regeneración. Nicodemo le dijo, de eso estábamos hablando hace un rato, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora responda usted que si un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respóndale usted a Nicodemo. Y la respuesta es
Muy bien. La respuesta obvia es, pues, un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Pues la respuesta es que no. Es más, de eso ni siquiera está hablando el Señor Jesucristo. Pero me agrada la frase que sale por la boca de Nicodemo, esa frase que dice, por segunda vez. Note lo que dice, por segunda vez. Porque de eso precisamente es de lo que se trata el nuevo nacimiento. De eso precisamente es de lo que se trata la regeneración. Que al hablar de un nuevo nacimiento está hablando de dos nacimientos. Segunda vez. Dos veces nacido. ¿Sí? Dos veces originado. Dos veces iniciado. ¿Me estoy haciendo entender? O sea que la frase es muy buena. Por segunda vez. Aquí el tema es, miren, si una persona ha experimentado solamente un nacimiento, que sería ¿cuál? El nacimiento físico, pero no ha experimentado el segundo nacimiento, que es la regeneración, pues esa persona no puede ver el reino de Dios. Si solamente ha nacido físicamente, pero no ha nacido de nuevo, esa persona está condenada y al morir va a ir a parar al infierno. Para poder entrar en el reino de los cielos, una persona tiene que haber nacido dos veces. Tiene que haber experimentado dos nacimientos. Primero, el nacimiento físico y antes de que se muera, el nacimiento espiritual, que es un nacimiento de nuevo, que es la regeneración misma. ¿Estamos claros con eso? Un solo nacimiento, condenación. Dos nacimientos, salvación. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Bien. Ya dijo Tito, ya leímos Tito, que eso no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. La persona puede decir, pues yo me he portado bien toda mi vida. Usted puede haber portado bien toda su vida, según usted, se ha portado bien toda su vida, pero si no ha nacido de nuevo, no va a entrar al reino de los cielos. Con todo y que usted diga que usted es buena persona y que ha tenido un buen comportamiento durante toda su vida, no va a entrar al reino de los cielos. Porque la salvación, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, dice el texto en Romanos capítulo 3, versículo 28. En el versículo 5 el Señor dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez habla. ¿De qué habla en el versículo 3? Nacer de nuevo. ¿De qué habla en el versículo 5? Nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento se lo atribuye nada más y nada menos que al Espíritu Santo. En el versículo 3, cuando habla del reino, dice ver el reino. En el versículo 5, cuando habla del reino, dice entrar en el reino. ¿Sí capta el tema ahí? Ver el reino, entrar al reino. Lo veo antes de entrar y cuando voy entrando lo sigo viendo. Pero eso solamente lo logra hacer una persona que ha nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo. El versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿A qué nacimiento se está refiriendo? Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿A qué nacimiento se está refiriendo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Bien. ¿Desde cuándo soy carne? ¿Desde cuándo soy carnal? Desde el nacimiento físico. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y recuerde que la carne no puede heredar el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, ¿a qué nacimiento se está refiriendo ahí entonces? Lo que es nacido del espíritu, porque Él es quien lo ejecuta, quien lo hace,
es obra de Él. ¿A qué nacimiento se está refiriendo? Al nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, quiero que note, versículo 3, el Señor habla del nuevo nacimiento. Versículo 5, el Señor habla del nuevo nacimiento. Versículo 6, el Señor habla del nuevo nacimiento. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Habla el Señor del nuevo nacimiento. Ahora discierna, ¿por qué la insistencia? En el versículo 3 el Señor habla del nuevo nacimiento. En el versículo 5 habla del nuevo nacimiento. En el versículo 6 habla del nuevo nacimiento. Y en el versículo 7 habla del nuevo nacimiento. O sea, el Señor no le quiere hablar a Nicodemo, sino de una sola cosa. ¿De qué? Del nuevo nacimiento. Doctrina expuesta por el mismo Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Ese nuevo nacimiento es la misma regeneración. Revisemos otro texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, por favor. ¿Por qué tanta repetición? Para que Nicodemo entienda que tiene que nacer de nuevo. Okay. Que Nicodemo está seguro en su carne que va para el reino de los cielos, que entra al reino de los cielos. Y el Señor le dice, no. Esta seguridad carnal nunca es una buena seguridad. Me avisa cuando ya, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Bien. El versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Maravilloso lo que dice este texto. Siendo renacidos. Un sinónimo de regeneración, palabra que aparece en Tito capítulo 3 versículo 5, un sinónimo de regeneración lo encuentra usted en 1 de Pedro 93. Sinónimo de regeneración, renacer. Un individuo regenerado, Tito 3:5, es un individuo renacido. Y el término re quiere decir volver a nacer. O como lo dijo Nicodemo, por segunda vez. ¿Eso está quedando claro? Volver a nacer. Muy bien. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de simiente. La palabra simiente, bueno, de la palabra simiente se desprenden, o la palabra simiente proviene de unas raíces, como por ejemplo, la palabra semilla, como por ejemplo, la palabra semen, que contiene la semilla de los seres humanos, que son los espermatozoides. Simiente corruptible se refiere a lo que se hereda del papá y de la mamá. Eso es una simiente corruptible, porque es una simiente corrupta. ¿Por qué se llama simiente corrupta? Pues porque gracias a ese nacimiento físico, no solamente se heredan los ojitos, el color de los ojitos y la forma de los ojitos, la nariz respingadita, el perfil griego, la frente, el cabello, la estatura, la masa corporal, hasta cosas que tienen que ver con la personalidad y el temperamento, sino que también se hereda nada más y nada menos que una naturaleza pecaminosa. Usted le heredó una naturaleza pecaminosa a su papá y a su mamá, a la vez que le heredó las pestañitas y las cejas y el cabello y las orejitas y todo lo demás. También adentro, allá adentro, venía algo corrupto, una simiente corruptible, una naturaleza
inclinada hacia el pecado. Por eso el texto sagrado dice claramente, impío desde la matriz, maldito desde el vientre, mentiroso desde que comienza a hablar. Pero uno dice, pero ¿de dónde la tendencia del niño, de la niña, hacia la mentira, hacia cosas malas, hacia cosas negativas? ¿De dónde? ¿De dónde? De adentro. ¿Pero qué tiene adentro? Pues una naturaleza pecaminosa inclinada hacia el pecado. ¿Y de dónde la sacó? Pues la heredó. ¿A quién se la heredó? Pues al papá y a la mamá. Por eso habla de una simiente corruptible y dice el texto, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. Una simiente, una semilla incorruptible. Y a continuación se nos dice cuál es. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, la religión se siente huérfana de mamá. Por eso se inventan diosas y se inventan deidades. Y se inventan santas a las cuales adorar y prenderle velas y persinarse delante de ellas. Y la llaman madre. Porque se sienten huérfanas de mamá. Porque dicen, tengo un Dios que es padre. ¿Y dónde está mi mamá? Entonces se inventan una mamá. Y la adoran y le prenden velas. Pero si usted analiza este texto, se va a dar cuenta que nosotros somos nacidos de una simiente incorruptible, o sea, que no es corrupta. Lo cual quiere decir que en ese nuevo nacimiento o en ese renacer o en esa regeneración, nosotros no heredamos nada malo, sino que todo lo que heredamos es bueno. Nosotros no heredamos una naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Nosotros heredamos una naturaleza divina inclinada al bien. A partir de ese momento lo que se hereda, lo que se incrusta en el individuo es la misma vida de Dios, es la misma mente de Cristo. Es el mismo Espíritu de Dios en el interior de un individuo, que es quien nos guía a toda la verdad, quien nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Cristo nos ha dicho. Y aquí dice que somos nacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, palabra en femenino. O sea que bien usted puede ver a la palabra de Dios, usted puede ver las sagradas escrituras como esa figura materna de la cual se quejan los religiosos, por eso se inventan deidades femeninas para adorarlas. Pero usted aquí tiene una figura femenina que es la palabra, que es la escritura. Y bien usted la puede ver como su mamá, porque nació de ella, es su mamá, es la simiente que lo trajo a la vida nuevamente, es su mamá. Y la tarea de una mamá pues es adoctrinar a su hijo, enseñarle a su hijo. ¿Y acaso eso no es lo que hace la Biblia cada vez que yo abro la Biblia? Cuando yo abro la Biblia, ¿acaso la palabra, la escritura o la figura maternal ¿acaso no está instruyéndome, no está guiándome, no está adoctrinándome, no me está diciendo lo que debo hacer, no me está exhortando, no me está disciplinando, no me está consolando, no me está abrazando? Todo eso lo hace la palabra de Dios en todo momento. Eso en este versículo. Ok, muy bien. ¿Qué significa un cambio absoluto en el individuo? Sí, claro. Porque es que una cosa es hablar de carne y otra cosa es hablar de espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso no podemos hablar aquí de que Dios toma un individuo y lo mejora. No, no lo mejora. Porque no toma la carne del individuo y mejora la carne. La carne no mejora. El Señor no mejora la carne de nadie. Lo que hace el Señor con la carne o con ese cuerpo pecaminoso, acuérdese que es crucificarlo, según Romanos capítulo 6. O sea, está condenado es a la muerte, no a mejorar, no a transformarse, sino a morir. El Señor no toma un individuo y lo cambia. El Señor toma un individuo y lo resucita. Cuando decimos nosotros, ay mire, está yendo a la iglesia y cómo ha cambiado. Cuando digo cómo ha cambiado, estoy ignorando unas verdades grandísimas.
Porque me estoy imaginando que es el mismo individuo y no es el mismo individuo. No puede ser el mismo individuo. Si él sigue siendo el mismo individuo, y comienza a experimentar unos cambios, a sufrir unas transformaciones, pero sigue siendo el mismo individuo, va a pasar el tiempo y en algún momento se va a apartar de Dios, se va a apartar de iglesia y todo ese cambio va a retroceder y va a volver a ser el mismo o hasta 7 veces peor como lo enseñó el Señor Jesucristo. Porque es que es el mismo individuo cambiado, el mismo individuo transformado. A ver, ¿cuántas personas sin Dios en la vida, sin Dios en su corazón, que eran o alcohólicos o fumadores o qué sé yo, tenían este u otro vicio, esta u otra maña, y en algún momento de la vida dijeron, no quiero seguir fumando y no quiero seguir bebiendo y no quiero seguir con este tema? Y realmente hubo ahí un cambio. Usted no puede decir de ese personaje porque no tiene a Dios en su vida, porque no tiene a Cristo, porque no tiene evangelio, usted no puede decir que es que él es un hijo de Dios. Solamente porque usted vio un cambio. Hay gente que nunca ha estado en una iglesia y logra unos cambios, unas transformaciones en su vida. Lo logran. Eso no quiere decir que han nacido de nuevo. Eso no quiere decir, en cuanto al reino de Dios, no quiere decir absolutamente nada. Por eso aquí no estamos hablando de un individuo que Dios cambia. ¿Por qué no estamos hablando de un individuo que Dios cambia o que Dios transforma? Porque es que a Dios de ese individuo no le sirve nada. ¿Me estoy haciendo entender? A Dios, Dios cuando ve ese individuo dice, de ese individuo a mí no me sirve nada. Nada. Entonces como no me sirve nada, yo no puedo tomar nada ahí, no puedo cambiar nada, no puedo transformar nada. Ahí no hay ilusión ni esperanza de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Efesios 2:1 dice que está muerto, muerto, muerto. Lo que el Señor hace es resucitarlo o vivificarlo, que es lo mismo que resucitar. En Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dígame, ¿cuál es la doctrina expuesta aquí en el versículo? Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando habla de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿cuál es la doctrina expuesta ahí? ¿De qué está hablando el Señor ahí? Pues de algo nuevo, ¿cierto? ¿Y qué es eso nuevo de lo cual estamos hablando hoy? Pues eso nuevo de lo cual estamos hablando hoy es de un nuevo nacimiento, un nuevo inicio, un nuevo arranque. Pero cuando hablamos de algo nuevo, para que lo entienda usted, cuando estamos hablando de algo nuevo, ¿estamos hablando de lo mismo? Analícelo. Cuando hablamos de algo nuevo, ¿estamos hablando de lo mismo? Analícelo. A ver, yo le planteo algunos ejemplos. Usted tiene zapatos nuevos. Ah, eso quiere decir que son los mismos que tenía. ¿Sí? Ah, bueno, creo que lo está entendiendo mejor. Ahora, si yo tengo unos zapatos y la suela de esos zapatos ya está muy, pero muy delgadita, o las costuras se rompieron, entonces yo llevo a una remontadora de calzado, a una restauradora de calzado mis zapatos y le cambian la suela. Al cambiarle la suela y yo ponerme los zapatos, yo puedo decir que tengo zapatos nuevos. Me lo está entendiendo muy bien, Natalia. ¿Puedo decir que tengo zapatos nuevos? No tengo zapatos nuevos. Muy bien. Usted anda en una bicicleta.
Usted mandó a pintar la bicicleta y usted le cambió los neumáticos a la bicicleta. ¿Puede usted decir que tiene una nueva bicicleta? No, es la misma. La pintó, la reformó, la rehabilitó. Muy bien. Entonces no puede decir que es nuevo. Cuando Dios dice que me dará un nuevo corazón, ¿está hablando del mismo corazón que yo tenía? Cuando Dios dice que pondrá un espíritu nuevo dentro de mí, ¿está hablando del mismo espíritu que yo tenía? Cuando Dios dice que somos nuevos hombres en Cristo Jesús, eso quiere decir que somos los mismos hombres o los mismos seres humanos que éramos antes de conocer del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla de esto, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, búsquelo por favor. Ese texto, la mayoría de memoria se lo deben saber. Sin embargo, búsquelo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Me avisa, por favor. Gracias. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ya, mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, note lo que dice, nueva criatura es. ¿Es la misma criatura? Solo que ahora cree. ¿Es la misma criatura, solo que ahora profesa la fe? ¿Es la misma criatura, solo que ahora va a la iglesia? ¿Qué dice usted? Responda, por favor. ¿Es la misma criatura, solo que ahora dice Dios te bendiga? Según el texto, ¿es la misma criatura? Léalo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Responda, por favor. ¿Es la misma criatura? Mire, si usted entiende esto, el crecimiento espiritual no lo detiene nadie. Porque es la esencia de lo que es una persona que ha renacido. ¿Sí? Es el meollo del asunto en una persona que ha experimentado la regeneración. Pregunta, ¿es la misma? No. No es la misma. De modo que si alguno está en Cristo, dice acá, nueva criatura es. Si usted se atreve a decir, yo soy nueva criatura. O sea, no soy la misma criatura que era antes del nuevo nacimiento. Soy una criatura completamente diferente. Yo tengo una identidad completamente distinta. La vieja criatura, hija de, póngale nombre a su papá y ponga el nombre de su mamá, con la cantidad de defectos, pecados, iniquidades, inclinaciones, etcétera, vicios, mañas, etcétera. Pero al experimentar el nuevo nacimiento, yo soy una nueva criatura, en todo sentido. Mi parte intelectual es nueva. Igualmente lo emocional, igualmente lo conductual, igualmente lo espiritual. Por eso el Señor le dijo al Señor, por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, mayores. No, pero yo no puedo hacer mayores. ¿Quién no puede hacer mayores? No, la vieja criatura, pero es que usted no es una vieja criatura, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice que las cosas viejas, o sea, lo relacionado con la vieja criatura, eso pasó. Y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque las cosas nuevas son las que pertenecen a la nueva identidad de esa nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso se dice de la nueva criatura en Cristo Jesús que todo lo puede en Cristo porque Cristo la fortalece. Por eso es la nueva criatura.
¿Sabe cuál es el problema del cristiano? El problema del cristiano es que es nueva criatura, pero con una mentalidad de vieja criatura. Vuelvo y se lo repito. Y usted me dice, estoy de acuerdo, y dígame si entiende lo que le estoy diciendo. El problema del cristiano es que es, desde el punto de vista de la Biblia, es una nueva criatura, pero tiene mentalidad de vieja criatura porque no entiende que ya no es el mismo ser que era antes del nuevo nacimiento. Él se sigue viendo como el hijo de, póngale el nombre de su papá y ponga el nombre de su mamá, como el hijo de ese señor y esa señora. Pero no se logra ver como el hijo de Dios. Y no logra entonces tener o desarrollar las facultades, las capacidades, las habilidades, los dones, los talentos, etcétera, que el Hijo de Dios tiene por haber heredado a partir del nuevo nacimiento, a partir de la regeneración, la naturaleza divina. Y lo repito por tercera vez y usted me dice si me lo está entendiendo. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano? El problema del cristiano es que es una nueva criatura desde el punto de vista de la Biblia, pero con una mentalidad de vieja criatura. O sea, el problema del cristiano es que no entiende lo que es la regeneración. No entiende lo que es el ser renacido de una simiente incorruptible. ¿Está claro esto o no está claro? Es a la vieja criatura a la que le duele todo lo que le duele a la vieja criatura. Es la vieja criatura la que sufre por lo que la vieja criatura sufre. Porque a eso está acostumbrada la vieja criatura. Porque esa es la forma de vivir de la vieja criatura. Porque no se puede esperar nada más de la vieja criatura. Pero la noticia es que usted ya no es una vieja criatura. Que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y al ser una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Conclusiones. La regeneración o el renacimiento, estoy hablando de textos como Tito 3:5 y 1 de Pedro 1:23, que son textos claves acá. La regeneración o el nuevo nacimiento, eso es una obra de Dios. No es una obra del hombre, no es una obra del ser humano. Usted no puede colaborar en nada, no puede participar en nada, no puede aportar absolutamente nada, porque es la obra que Dios hace en un muerto. Y un muerto no aporta nada. Un muerto solo aporta putrefacción, solo aporta pudrición, solo aporta hedor, solo aporta muerte. Un muerto no puede aportar nada. En cuanto a la vida, no puede aportar nada. De modo que la regeneración es obra de Dios. Segundo, la regeneración significa, la regeneración o nuevo nacimiento, porque es lo mismo, significa vida espiritual. O sea, estaba muerto y ahora está vivo. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo segundo. Tercero, la regeneración significa, o el renacimiento significa, hacerlo todo nuevo. Nuevo. Como quien está haciendo un trabajo para el colegio o la universidad. Y usted dice a la 1 de la mañana y me tocó hacerlo de nuevo. ¿De nuevo qué quiere decir? ¿De nuevo quiere decir reformar el trabajo que ya tenía? ¿De nuevo qué quiere decir? ¿De nuevo quiere decir que sobre el mismo lienzo usted está intentando otras cosas? ¿Nuevo qué quiere decir? Nuevo quiere decir que todo lo que estaba haciendo, usted lo cogió, lo rasgó, lo rompió, lo volvió pedacitos añicos, lo botó a la basura, lo incineró y arrancó un proyecto nuevo. Usted, a partir de su nuevo nacimiento, es un proyecto nuevo. No es el mismo proyecto. Proyecto nuevo. La regeneración o el nuevo nacimiento es un milagro y es un milagro instantáneo obrado por Dios. O sea, de la misma manera como un nacimiento físico es un tema ¿nació o no nació? Analícelo, ¿nació o no nació? Ya nació, ya nació. ¿Qué se imagina usted? Pues que fuera del vientre de esa mamá hay una cabecita que está pegada a un cuello, que está pegada a un tronco, que tiene unas manos, que tiene unos brazos, que tiene unas extremidades, etcétera, ¿cierto?
En el nacimiento físico usted no se imagina o no se pregunta a la gente, ¿ya nació? Pues ya le nacieron las orejas. Ah, bueno, esperemos a ver en qué momento le nacen los ojos, o esperemos a ver en qué momento le nace la boca, o esperemos en qué momento le nacen las manitos, o los deditos, o los piecitos, o los tobillitos. ¿No es cierto que no? O nace o no nace. De la misma manera en el nuevo nacimiento o la regeneración, o nace o no nace. Es un milagro instantáneo. El individuo quedó hecho una nueva criatura. El individuo quedó renacido, quedó regenerado instantáneamente. O quedó regenerado o no está regenerado. O quedó renacido o no ha nacido de nuevo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahí voy en el proceso de nacer de nuevo. ¿Cómo así el proceso de nacer de nuevo? No existe tal cosa como el proceso de un nacimiento de un bebé. Existe el proceso de formación en el vientre, pero nacimiento como tal, o sea, parir a un bebé quiere decir que lo parió, nació, salió y ahí lo tiene, y lo tiene completo. O sea, es un milagro completo y es un milagro instantáneo. ¿Qué más podemos decir acá? Lo que podemos decir es, vea, como en el nuevo nacimiento o en la regeneración, se le da al hombre un nuevo corazón, se le da al hombre un nuevo espíritu, es a partir de ahí que el hombre comienza a arrepentirse de sus pecados y a partir de ahí el hombre comienza a creer en el Evangelio. A partir de ahí, no antes de ahí. El nuevo nacimiento, el renacimiento o la regeneración es el punto de arranque de la fe y el punto de arranque del arrepentimiento. Si no nace de nuevo, no tiene la capacidad para arrepentirse. Si no nace de nuevo, no tiene la capacidad para creer. Ojo, no se arrepiente y cree para nacer de nuevo. No. Dios le otorga el nuevo nacimiento. Dios le otorga la regeneración, como lo dijo Tito, por su misericordia. Es por su misericordia y no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Y a partir del nuevo nacimiento, como todas las cosas fueron hechas nuevas, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, se hace nuevo en su interior tanto la capacidad de arrepentirse como la capacidad de creer en el Evangelio. Y podemos decir también ahí, para finalizar, que a partir de ese nuevo nacimiento, a partir del renacimiento o la regeneración, arranca el proceso de santificación. O sea, ahí arranca el proceso de cambio y de transformación. El proceso de apartarse de todo lo que a la vieja criatura le encantaba. Y ese proceso inicia o se origina en la mente de la nueva criatura, proceso que la Biblia llama renovación del entendimiento. ¿Cómo así renovación del entendimiento? Pues va entendiendo que usted ya no es una vieja criatura, sino que es una nueva criatura y debe comportarse como tal. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por esta doctrina, por este orden de salvación, por este ordo salutis. Te doy infinitas gracias, bendito Rey, por exponernos tu palabra de esta manera, por darnos iluminación, por darnos luz, Señor Dios. Porque tu Santo Espíritu está presente y nos ayuda a entender, Señor Dios, todas estas verdades. Hablamos del nuevo nacimiento, pero ni siquiera entendemos qué es eso. Hablamos de la regeneración, pero ni siquiera entendemos qué es eso, Señor. Le decimos a la gente que tiene que nacer de nuevo, como si la gente pudiera nacer de nuevo por ellos mismos, Señor. Eres tú, bendito Rey, bendito Señor, el que hace que una persona nazca de nuevo. En mí, Señor Dios, has efectuado ese nuevo nacimiento. Yo te doy gracias. Porque si no hubiese nacido de nuevo, Señor Dios, yo no te vería. No te vería a ti como el Rey y no vería tu reino. Y no estaría dentro del reino. No hablaría de tu reino, no te serviría, Señor Dios. Ayúdame, Señor Dios, a vivir conforme a esa nueva identidad. A vivir conforme a todo eso nuevo que tú has hecho en mí, que has puesto dentro de mí, Señor. Ayúdame a vivir de acuerdo a ese poder de resurrección, Señor Dios, que está en mí. En mí ha ocurrido el más grande de todos los milagros. Y el más grande de todos los milagros es la resurrección, Señor. Yo soy un individuo resucitado. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Toma esta palabra, Señor Dios, y haz que esta palabra corra por todo el mundo y edifique
a aquellas personas que lo necesiten. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.